Te invito a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora también de otra de las noticias del día. Tiene que ver con Carlos Méndez González, más conocido como Igor González, el sospechoso del crimen de María Isabel Pavés. Tú estás ahí en el Centro de Justicia porque hay importantes novedades a esta hora desde ese lugar, Luis. Mira, aproximadamente en unos 5 minutos más, Roberto, debería comenzar la audiencia. En este bloque de audiencias hay otras 3 audiencias más, una por violencia intrafamiliar, creo, y las otras 2 por causas más pequeñas. Cuando hablo de causas pequeñas me refiero de más fácil tramitación dentro del tribunal, a diferencia de la causa de María Isabel, que es una causa mucho más larga, donde se tienen que explicar mucho más argumentos. Debería ser formalizado en los próximos minutos y lo más seguro es que la Fiscalía pida la prisión preventiva en contra de esta persona, quien fue detenido ayer en Valparaíso luego de un trabajo bastante arduo por parte de la Brigada de Homicidios Metropolitana en Valparaíso, donde mediante el teléfono celular de esta persona es que se logró ubicarlo. Se comenzaron a hacer distintos rastreos y triangulaciones entre las antenas de celulares y el teléfono del imputado. Entonces, ¿qué pasaba y cuál era la gran complicación que ellos tenían? Esta persona, cuando encendía su teléfono, lo encendía por lapsos de 30 segundos, 20 segundos, 40 segundos. Entonces le era difícil a la policía, porque la información a ellos no les llega instantánea, le era difícil a la policía poder ubicarlo en el momento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a marcar cada uno de estos indicios que empieza a entregar el teléfono. Con esta información se logró realizar un radio y cercar un sector, circunscribir a un sector. Y ese sector es el Cerro Polanco en Valparaíso. Ya tenían la información de que él estaba en Valparaíso. Y empiezan a circunscribir al Cerro Polanco, y una vez que ya tienen georreferenciado ese lugar, ubicado ese lugar, comienzan los empadronamientos. Así, durante un extenso empadronamiento el día de ayer, se logra la detención de Carlos Méndez. Luis, tenemos imágenes exclusivas de la salida justamente de Carlos Méndez González. Tú también estabas en ese lugar, imágenes exclusivas de lo que fue la salida de Carlos Méndez González desde la Brigada de Homicidios al Centro de Justicia. Los invito a ver estas imágenes sin editar de lo que fue el traslado del principal sospechoso de la muerte de María Isabel Pavés. Ahí lo traen, yo creo que lo van a traer. Guillermo, háblame. Ahí está, ahí está. ¿Ahí viene? Está saliendo. Ahí está. Carlos, ¿mataste a María Isabel? Carlos, ¿tú mataste a María Isabel? Carlos, ¿tú estuviste con ella o no? ¿Estuviste con ella? Pobre Lalo. No salgo ni en los créditos, es lo peor. Nadie, amigo, nadie. Esperemos en el... Avísame solamente si me puedo bajar por mi lado con tranquilidad. No, si te voy a quedar al lado derecho. Ten cuidado, la baja no va a hacer, no te hagas tropezar. Carlos. Chandy salió. Está saliendo Chandy. Sí, vaya. Ahora comió. Oye, Luis, ¿sabes qué? Una vez me pasó que reporteando un caso policial me tocó preguntarle al sospechoso de un crimen si él había matado a tal persona. Prefiero no contar cuál fue ese caso. Y me dijo, mirándome a los ojos, me dijo, sí, yo fui. ¿Te ha pasado alguna vez de hacer esa pregunta? Porque vi ahí en las imágenes que tuviste la oportunidad de preguntarle, no contestó, pero ¿te ha pasado alguna vez de que un acusado finalmente termine por reconocer ante los medios que fue finalmente él? Mira, se dan siempre dos situaciones en estos casos, Roberto. Hay uno que son dos perfiles. Habitualmente o salen con la cabeza gacha y no dicen nada,
y hay otros que son los que nosotros encontramos que quizás son los más fríos, que son los que salen con la cabeza en alto. En este caso, Carlos Méndez cuando sale con la cabeza en alto. Cuando yo le empiezo a preguntar, él no tiene ningún tipo de expresión, ustedes lo acaban de ver en las imágenes. Yo le pregunto por lo menos 3 veces y él no tiene ningún tipo de expresión, siempre mira hacia adelante. No es muy distinto de lo que vimos alguna vez con Felipe Rojas también, en el caso de Fernanda Maciel. Siempre mirando hacia el frente, en ningún momento agachando la cabeza. Entonces son personas que a simple impresión, a la primera impresión, da la idea de que son personas muy frías. Wow. Bueno, vamos a preguntarle justamente sobre este tema a Cristian Garrido, perito criminalista ex PDI, y también se suma a la conversación Pablo Armijo, abogado de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros y partir preguntándole a Cristian qué señal nos está dando en este caso Carlos González saliendo con la frente en alto en las imágenes que acabamos de ver. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes a Luis y obviamente al abogado. Lo que podemos leer, ¿verdad?, de Carlos Humberto Méndez González, una persona totalmente fría, ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, cómo habían sido sus audios, cuando habló con la madre, ¿verdad?, de María Isabel, el cual él con una frialdad dice que no la había visto. Entonces estamos frente a una persona totalmente fría, calculadora, que eludió la acción policial no solamente en Chile, sino que también en México, y es el comienzo, ¿verdad?, de justicia para María Isabel y Simón Roy, que también fue asesinada, digamos, por este acusado en México. Lo conversamos en la mañana y me gustaría hablar un poco del patrón de conducta que yo observo en él. Una persona calculadora, una persona que eligió a sus víctimas. Ellas dos eran muy parecidas, incluso en edad, ¿verdad? En sus gustos, eran las dos muy sociables, eran muy estudiosas, y él las fue sacando de su círculo, ¿verdad? Su círculo familiar, su círculo de amistades, para encerrarla en su burbuja de esta relación tortuosa, ¿verdad?, que tuvo con María Isabel y con Itze Monroy. Sí, le quiero preguntar ahora a Pablo Armijo, abogado. Pablo, ¿es un agravante de ahora en más cuando a Carlos Méndez González le toque enfrentar a la justicia chilena? ¿Es un agravante el hecho de que él ya haya cometido un delito de similares características en México? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos los presentes. Sin duda alguna que hay que visualizar, no sabemos, yo no tengo claro, he tratado de escuchar en los medios de comunicación si él ya fue condenado en México. En el caso de no haber sido condenado, de estar en un proceso investigativo. Está prófugo, no fue condenado. No tendría, no sería un agravante aquí en Chile. Aquí la única agravante para los efectos de poder establecer una reincidencia se establece en la ley 20.000, la ley de drogas, ¿ya? Pero sin perjuicio de aquello, el que él tenga un patrón de conducta, un delito, ya sea en investigación o en condena desde México, sin duda alguna que es una situación que la Fiscalía lo va a hacer ver, y que obviamente en la condena final, porque esta persona lo más seguro es que sea condenado, va a tener una condena por el delito de femicidio que parte en 15 años y un día y puede llegar a cadena perpetua calificada, en atención al modo o la forma en cómo ejecutó el delito por el cual está siendo formalizado en los próximos minutos, como nos señala Luis. Sin duda alguna él va a quedar en prisión preventiva, y que él venga con una conducta reñida con la justicia desde México, más que un agravante, va a ser un punto bastante importante para asegurar la prisión preventiva, que es lo que, claro, sin duda alguna, sí, el tribunal va a decretar el día de hoy. Sí, Luis, ¿tienes una pregunta? Sí, que le quería preguntar a Pablo, aprovecho de saludarlo, y a Cristian también, referente a los requerimientos que tiene esta persona. Hoy en la mañana, cuando habló la Policía de Investigaciones, dijo que había una orden, una alerta roja, es decir, una orden de captura internacional en contra de Carlos Méndez. Recordemos que él ingresa con una identidad falsa. Por eso es que no se activa esa alerta roja. En ese sentido, que ya México sabe que esta persona fue detenida, que la alerta roja se podría hacer efectiva, ¿qué es lo que pasa? ¿Prima el proceso legal que se está siguiendo en Chile? ¿O él tiene que ser detenido y después es extraditado? ¿Cómo funciona el tema ahí?
Claro, ahí se va a generar una problemática justamente. Vamos a tener que ver si de una u otra forma existen tratados para los efectos de poder extraditarlo, si es que se le está siguiendo un proceso en México, pero se va a generar un conflicto. Evidentemente, en Chile, el delito cometido en Chile se va a juzgar por la legislación chilena, eso no cabe duda. Pero también existe la situación de México. ¿Qué va a acontecer con dicha investigación en México y cuál es la característica o la calidad que tiene en dicha investigación? No conozco el sistema procesal mexicano. Bueno, los sistemas procesales sudamericanos de un tiempo hasta ahora se han ido equiparando, son bastante similares, pero no conozco en qué situación pueda estar él respecto a esta situación. Pero sin duda alguna va a ser Pablo, un tema en conflicto Pablo, respecto a... Pero sobre eso mismo, por ejemplo, ¿puede ser que esta persona, Carlos Méndez, llegue, por ejemplo, solo hasta la audiencia de preparación de juicio y se inicia el proceso en México y él sea extraditado? ¿O él tiene que pasar todo el proceso penal chileno, es decir, llegar hasta una eventual condena para que él pueda ser trasladado a México? Absolutamente, él va a tener que ser juzgado aquí en Chile, condenado aquí en Chile y eventualmente prima de la manera situación posterior chilena. la situación penal. Sí, tal cual lo señala Luis. Muchachos, quiero sumar a esta charla a Mildred Monroy. Ella es hermana de Itzel Barraza, quien también fue víctima de Carlos Méndez González en México. Hola Mildred, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí. Hola, tengo entendido que tú estás en la localidad de Aguascalientes, en México. ¿Cómo has tomado esta noticia de la detención de Carlos Méndez acá en Chile? Pues, híjole, fue muy emocionante escuchar tan gran noticia, aunque sí, muy impactante también. Sí. Bueno, vamos a volver a contactarte porque no se escucha muy bien y por supuesto queremos saber cuál es la voluntad ahora, qué quiere la familia justamente de Itzel Barraza, quien también fue víctima de Carlos Méndez González en México. ¿Qué quieren ellos? Si quieren que lo extraditen para cumplir condena en México o si quieren que el principal sospechoso por el crimen de María Isabel Pavés cumpla la pena acá en Chile. Cristian, ¿cómo pudo permanecer este sujeto tantos años en Chile? Recordemos que él tuvo una relación de 7 años con María Isabel Pavés. ¿Cómo pudo permanecer tantos años en Chile de forma ilegal? Porque él no tenía cuenta de banco, se movía de una forma bastante inusual. ¿Cómo pudo hacerlo? Sí, él el 2009-2010 ingresa por un paso, ¿verdad?, habilitado, que también en materia de investigación, el pasaporte que él usó, ¿verdad?, a nombre de Igor Yaroslav González. Siempre por antecedentes que manejo, ¿verdad?, y por los oficiales muy cercanos al caso, siempre él estuvo como con bajo perfil en el país, ¿verdad? Él salía muy poco a fiestas, recurría muy poco a restaurantes, no iba a lugares muy concurridos. Él se la pasaba el mayor tiempo en su domicilio. Él trabajaba, ¿verdad?, en computación desde su casa, emitía institutos, digamos, para que la gente me entienda, ni siquiera emitía una boleta, no se registró en sistema de impuestos internos, o sea, evadió todos los sistemas donde él podría haber sido detectado con cualquiera de los dos nombres que él había estado usando. Siempre se mantuvo así, bajo perfil, ¿verdad? Nunca estuvo en el sistema, nunca estuvo en FONASA, lo más probable es que si se enfermaba iba a algún médico particular, ¿verdad? Y siempre fue, como lo dije, bajo perfil, y así pudo eludir todo este tiempo, digamos, que alguien o algún ente policial le pidiera su carnet de identidad, por ejemplo, claro, en la calle. Referente, Roberto, al estado de pandemia que nos encontramos, ayudó mucho a su captura, ¿verdad? Porque también no se pudo movilizar como él quería, porque sí teníamos antecedentes que él quería salir del territorio nacional por Arica, ¿verdad?, y dirigirse al país vecino de Perú. Sí.
Cristian, te quería preguntar sobre precisamente la captura. ¿Qué posibilidades tenía el principal sospechoso por esta muerte de escapar de Chile? Porque nos da a entender que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, se movía sin usar cuenta de banco, sin usar FONASA, sin usar ISAPRE, en fin, sabía cómo hacerlo para que finalmente no lo pillaran. Pero antes de responderme esa pregunta, te invito a ver una nota sobre los detalles de este caso y sobre todo la captura de Carlos Méndez González, el principal sospechoso de María Isabel Pavés, mientras esperamos la formalización en el Centro de Justicia. Carlos Humberto Méndez González, el único sospechoso y presunto autor del crimen de María Isabel Pavés, fue encontrado y detenido por la Policía de Investigaciones. A eso de las 18:50 horas de ayer miércoles 6 de enero, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI llegó hasta una hospedería en la ciudad de Valparaíso, donde estaba Carlos Méndez. Según fuentes que se encontraban en el lugar, el mexicano habría atacado a los agentes de la policía con un cuchillo, poniendo resistencia. Sin embargo, lograron capturarlo. Se logró determinar que se encontraba en el Cerro Polanco, en una pensión de Valparaíso, donde se logró justamente su detención. El día de mañana será formalizado por el delito de femicidio, arriesgando así, luego de la investigación en cuanto a su participación y acreditar el delito, una pena que va de 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado. Además, también será formalizado por el uso de pasaporte falso. Pasaporte falso con el que ingresó el año 2009, identificándose con el nombre de Igor Yaroslav González, cambiando también su edad, ya que no tendría 26 años, sino que 34. Así vivió en Chile durante más de 10 años, y es que este hombre habría escapado de México luego de asesinar a su expareja, una niña de tan solo 17 años. Me llegó un mensaje de una chica mexicana que están buscando a una persona en México que está prófugo del 2009 por el asesinato de una niña de 17 años y llama al subcomisario, me dice que Interpol dio la confirmación que es el mismo sujeto. La justicia mexicana nunca dio con el paradero del sospechoso y lamentablemente Igor Yaroslav cometió un segundo crimen. Desde el 23 de diciembre Méndez se encontraba prófugo, luego que el cuerpo de María Isabel fuese hallado en el departamento que el mexicano habitaba en el centro de Santiago. Para la familia de la víctima los días estuvieron llenos de incertidumbre, y es que este hombre con identidad falsa dijo no saber del paradero de María Isabel. ¿Me puedes explicar más o menos de qué fue, qué pasó, qué onda? Mira, yo sé que sí estaba de caída, de hecho lo decía medio mundo, pero nunca supe el por qué. Yo como que dije ya voy a dar su espacio, porque de verdad está muy mal. Fue el 14, fue como lo último, porque yo me di cuenta que estaba ya muy mal y dije, está mal, y yo le mando mensaje y se pone mal, dale espacio, dale su espacio. ¿Qué dictará la justicia para Carlos Méndez? El único sospechoso del femicidio de María Isabel Pavés podría estar desde 15 años y un día u obtener presidio perpetuo calificado. Pero, ¿se podría haber evitado el crimen de la joven chilena? ¿Cómo una persona logra vivir más de 10 años con una identidad falsa sin que las autoridades se den cuenta? Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, ya estamos con ella una vez más, con Mildred Monroy, hermana de Itzel Barraza, quien también fue víctima de Carlos Méndez González en México, antes que justamente este personaje viajara fugándose de la justicia hacia nuestro país. Mildred, una vez más te pregunto, ¿cómo toman la noticia allá en México del arresto de Carlos? Pues súper impresionante, la verdad, aunque estamos verdaderamente contentos. Sí, Mildred, ¿qué esperan ahora? ¿Esperan que Carlos enfrente a la justicia en Chile o ustedes desean que enfrente a la justicia en México? ¿Qué prefieren ustedes? Nosotros preferimos que se quede en Chile, que sea juzgado y castigado allá. No vamos a pedir extradición para México. ¿Por qué prefieren que sea juzgado acá en Chile?
Porque las leyes de aquí de México jamás nos ayudaron en 11 años, entonces tememos porque salga todo impune y no se le castigue como se debe. Cuando tú dices que las leyes en México no los ayudaron, ¿a qué te refieres? A que nunca hubo avances ni pistas de dónde estuvo, o sea, nunca se nos apoyó. ¿Ustedes sintieron que la investigación realizada en México tenía algún indicio de que Carlos podía estar en Chile? No, nada de eso. Nada de eso. ¿Y ustedes tuvieron la oportunidad de investigar al respecto y de dar con el paradero de él? No, tampoco. No, de hecho yo me entero por el Facebook. ¿Se enteran por el Facebook? ¿De qué forma? ¿Cómo te enteras? Por la noticia de Marisabel. Vi que la comentaban mucho y pues yo reconocí a Carlos por las fotos. Sí, y ya le mando las fotos a mi papá y él me confirma que es él. Tú reconociste a Carlos por las fotos. Cuando Carlos tuvo una relación con tu hermana, ¿él frecuentaba tu círculo familiar? Es decir, ¿era habitual verlo en las reuniones familiares junto a tu hermana? No. ¿Pero lo conocías en persona? Sí, lo conocí en persona, pero creo que unas 3 veces lo llegué a ver. ¿3 veces? ¿En cuánto tiempo de relación con tu hermana? 2 años. 2 años. En 2 años lo viste solamente 3 veces. Y esas 3 veces que pudiste estar con él, ¿qué impresión te dejó? Por su aspecto no nos agradaba mucho, la verdad. Por cómo se vestía, cómo su atuendo. Pero pues siempre apoyamos a mi hermana con eso. ¿Y te llamó algo más la atención de él? ¿Algo te hizo sospechar de que tu hermana podía estar en peligro? No, la verdad es que no. A ver, ¿y nos puedes contar muy brevemente las circunstancias de cómo se dieron las cosas con tu hermana y luego cómo fue que se escapó este personaje? O sea, que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó en México. Bueno, fue un día que la llevamos a sus prácticas de laboratorista y le dijo ella a mi mamá que no la fuera a recoger porque iba a juntarse con Carlos en la tarde. Entonces pues ya no, sí le teníamos aparentemente confianza. Ese día no nos escribió, no llegó a casa y se nos hizo súper raro. Pero nosotros nunca habíamos ido a la casa de él más que una vez. Entonces no pudimos dar con la casa de él esa misma noche. Hasta el siguiente día volvimos a insistir y ya dimos con la casa de Carlos. Y ahí fue donde había una patrulla afuera y ya nos explican lo que pasó. Y así fue como nos enteramos. Y Carlos nunca más apareció ahí en México. Ustedes, me imagino que en los días posteriores a eso intentaron rastrearlo, intentaron buscarlo por redes sociales, etcétera. Sin embargo, desapareció completamente, ¿no? No tuvieron ningún indicio de lo que pudo haber pasado con él los días y las semanas siguientes al crimen de tu hermana. Exacto, no supimos nada de él. Mildred, la justicia mexicana, desde el arresto de Carlos acá en Chile, ¿se ha comunicado con ustedes para informarles de este arresto? No, tampoco. Tampoco se han comunicado con ustedes. ¿Y ustedes se han comunicado con la justicia para por lo menos avisarle de que acá la policía sí encontró a Carlos? No, tampoco. Tampoco. ¿Y la familia de Carlos, que tengo entendido que también es de ahí, de la misma localidad de Aguascalientes donde ustedes viven, has tenido la oportunidad de comunicarte con ellos, de hablar con ellos? No, desde que comenzó se intentó, pero no, los señores siempre se mantuvieron muy ajenos. Se mantuvieron muy ajenos, pero Mildred, o sea, ¿nunca tuvieron la instancia de preguntarles o de rogarles al menos saber el paradero de quién era el sospechoso del crimen de tu hermana? ¿Nunca tuvieron la oportunidad de hablar eso? No, porque ellos siempre se escudaron con derechos humanos. Cuando mis padres quisieron dialogar con ellos. Entonces no, era muy imposible, eran casi intocables. ¿Pero cuál era el pretexto de que Derechos Humanos pudiera ayudar a Carlos? Como si los estuviéramos hostigando, tipo. Hostigando. ¿Ellos siguen viviendo ahí en la misma localidad donde vives tú? Tengo entendido que solo el señor, la mamá no. Solo el padre de él. ¿Y esto es un caso que es conocido ahí en Aguascalientes? ¿Qué se sabe de este caso? Sí, fue muy sonado en 2009, pero
no había mucha difusión de redes sociales ni nada de eso, entonces como también no hubo respuesta de la fiscalía, se fue quedando ahora sí que muy atrás y muy olvidado. Y ahora, desde la detención de Carlos en Chile, ¿cómo han reaccionado los medios de comunicación? Tengo entendido que hay un diario que tituló "Detuvieron a la bestia". ¿Es verdad eso? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo han reaccionado los medios de comunicación, las redes sociales? ¿Qué dice la gente? ¿Qué pide la gente allá en México? Uy, ha sido muy impactante la respuesta de la gente. Gracias a la difusión pues, se logró la captura de él y de verdad las respuestas fueron muy concretas. No pensé que en la verdad las redes sociales ayudaran tanto. Mildred, ustedes, tú me dijiste recién que no van a pedir la extradición de Carlos a México, que prefieren que enfrente a la justicia acá en Chile. ¿Van a tomar algún tipo de otra acción legal? ¿Se van a hacer parte del juicio acá en Chile? ¿Van a aportar antecedentes? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir de ustedes? Pues ahorita más que nada esperar lo que suceda con ustedes allá en Chile, con la justicia, y obviamente si es necesario ir para allá, pues sí estaremos yendo, con tal de que él no tenga que venir acá a México. Claro, Mildred, muy breve, ¿qué esperas ahora de la justicia chilena? ¿Qué condena esperas para Carlos? Yo espero la cadena perpetua, sin duda. Cadena perpetua. Bueno, Mildred, muchísimas gracias por recibirnos. Sabemos que han sido horas importantes para ustedes también, porque ya desde hace más de 10 años están también buscando justicia por el crimen de tu hermana. Y esta vez todo indica que podría haber algún avance al respecto desde Chile. Gracias, Mildred. Y ya estamos de vuelta en Contigo en Directo. En cualquier minuto empieza la formalización de cargos contra Carlos Méndez González, el principal sospechoso por el crimen de María Isabel Pavés. Y fue fuerte escuchar a la hermana de Itzel Barraza, la primer víctima de Carlos Méndez González en México, quien hace tan solo minutos nos dijo acá en Contigo en Directo que ella esperaba que Carlos siguiera el proceso judicial en Chile y que no sea extraditado a México, porque ella cree que en su país no están dadas las garantías judiciales para finalmente hacer justicia. Me había quedado una pregunta en el tintero a nuestro panel, a Cristian Garrido, perito criminalista de la ex PDI. Cristian, te había preguntado qué posibilidades tenía Carlos de fugarse definitivamente de Chile, porque dábamos cuenta de que este hombre ya sabía cómo moverse para permanecer en la ilegalidad, en la clandestinidad, y también el mismo Luis Ugalde daba cuenta de que también sabía cómo moverse para que no lo pille la policía. Al final lo pillaron, pero él hacía llamadas muy cortitas para que no lo pudieran rastrear por el celular, en fin, sabía cómo operar al respecto. ¿Tenía posibilidades de fugarse de Chile? Sí, por supuesto, Roberto, era una carrera contra el tiempo. Los oficiales investigadores, ¿verdad?, que les mando un saludo a la Brigada de Homicidio Metropolitana, al grupo que lideró el subcomisario Gabriel Alarcón, que le mando un gran abrazo, ¿verdad? El día de ayer me pude comunicar con él para felicitarlo por la dirigencia y obviamente también felicitar a la Fiscalía. Era una carrera contra el tiempo, 3 semanas que los funcionarios estuvieron tras los pasos de esta persona, ¿verdad? Movimientos, llamados muy cortos, triangulaciones de teléfono, obviamente no mencionar la tecnología que usa la policía en estos momentos, pero yo te podría dar un dato que es una tecnología, ¿verdad?, que hemos adquirido a policías mundiales como el FBI y realmente las últimas diligencias se han hecho a través de esta tecnología de triangulación. Te repito, era una carrera contra el tiempo. Sabíamos que él se había movilizado, ¿verdad?, hacia la ciudad de Valparaíso hace una semana atrás, alrededor, y que se encontraba por este sector, que había preguntado en varias residenciales de la zona y en algunos lugares no le habían querido arrendar habitación, pero no lo habían reconocido, y empezó a circular su fotografía en redes sociales y la policía, cada uno de estos datos, ¿verdad?, lo fue analizando, obviamente también entre medio información falsa, pero ayudó mucho también la información que entregó la ciudadanía. Sí, de hecho un colega tuyo, Cristian, dijo hace días atrás acá en este programa, Sergio Torres, dijo que era inminente la captura de Carlos Méndez González acá en Chile. Roberto. Le quiero preguntar, sí, Luis, dime. Sí, que te quería comentar que justo hoy día conversé con Sergio Torres, hablamos del tema
Y le dije esto mismo, lo que tú estás diciendo ahora, que cuando le habíamos preguntado si él creía que lo iban a encontrar, dijo, totalmente, estando en Chile la PDI lo va a encontrar. Claro. Que me explicaba también Sergio Torres que poco a poco también fueron disminuyendo el cerco. De inmediato se tuvo primero la información de que él podía estar en Valparaíso, entonces fueron para allá, más con la información del teléfono, empezaron a ir cercando. Y claro, finalmente lo que supimos después, por lo que informó la PDI, por lo que informó Fiscalía Oriente Hoy, él lo que quería, Carlos Méndez, lo que quería era llegar hasta Arica. Él quería llegar hasta el Paso Chacayuta y por ahí poder salir a Perú. Él el año 2009 ingresa por Perú a Chile. Entonces él quería salir por ese lugar. A él le jugaba muy a favor estos 4 días en los que estuvo desaparecida María Isabel, que su familia no tenía idea en lo que ella estaba, porque su familia denuncia después de estos 4 días, pero esos 4 días para él eran muy beneficiosos para poder salir. Claro. Sin embargo, por los cordones sanitarios, por las barreras que se están estableciendo por el COVID, solamente pudo llegar hasta Valparaíso. Entonces lo que él buscaba era prácticamente hibernar en Valparaíso para después poder salir. Claro, tenía una larga ruta hasta Arica, iba a ser difícil salir de Chile. Le quiero preguntar al abogado Pablo Armijo, ¿qué te provoca escuchar las palabras de la hermana de la primer víctima de Carlos, de Itzel Barraza, quien recién desde México decía que ella esperaba que finalmente se hiciera justicia en Chile y no en México, y que la misma familia no iba a pedir la extradición de Carlos hacia México? Sí, bueno, primero que todo es triste lo que le acontece a ellos. Desafortunadamente lograron ver a través de una policía extranjera la captura en virtud de la comisión de otro delito de aquel que dio muerte a su familiar. Eso sin duda alguna es una tristeza absoluta, sobre todo que ella muy sensatamente señala, mi justicia no es la que no es la que logró capturar a este delincuente, sino la justicia chilena. Creo que las palabras de ella vienen también un poco a generar una situación que es a nivel sudamericano. Los sistemas procesales penales en todo Sudamérica fallan, y las policías fallan en todos lados, en todos los lugares. Y nos hemos dado cuenta, hemos vivenciado a través de lo que dice la familiar de esta persona que falleció, de que justamente México no dio respuesta a un delito grave. Bueno, las excusas que dan, esto fue hace mucho tiempo atrás, a lo mejor la tecnología, las redes sociales no estaban tan inmersas como el día de hoy. Claro, Pablo. Pero sin duda alguna, la Policía de Investigaciones logró ejecutar una muy buena labor. Creo que en muy pocos días lograron dar con ella, y la intención de solicitar o no la extradición, desafortunadamente, no es solo resorte de la familia. Eventualmente el Ministerio Público, la Justicia de México podría solicitar la extradición, pero como señalé, y como lo señaló Luis de manera muy correcta, lo primero que hay que hacer es juzgarlo aquí en Chile, claro. Y solo una vez esté juzgado y condenado podría eventualmente ser remitido, sí que sí. Pablo, el hecho de que la familia no quiera que se lo extradite a México, el hecho de que, que no quieran que lo extraditen, y que la justicia mexicana no le haya informado a la familia de la detención, de que ellos se enteraron por redes sociales, por los medios de comunicación, no se enteraron por la vía judicial, digamos. Todos esos indicios, ¿te parece que indicarían que la justicia mexicana finalmente no va a pedir la extradición? Lo más seguro es que así sea. Si efectivamente ni siquiera la justicia, el Ministerio Público encargado de la investigación en México se haya comunicado con la familia, demuestra una falta de interés, una falta de empatía, y obviamente podemos deducir de dicha actitud la nula posibilidad de que la justicia mexicana se haga parte y pida eventualmente una extradición. Creo que aquí en Chile, si el juicio se lleva de buena manera y existen todas las pruebas necesarias, que creo que ya existen, salvo que aconteciera algo demasiado extraño para que esta persona no fuera condenada, cuestión que no lo creo, este ciudadano mexicano mínimo va a estar un gran periodo de tiempo privado de libertad, si es que no está de manera perpetua, entendiendo que la perpetuidad en nuestra judicatura es hasta los 40 años, momento en que podría él eventualmente, si aún tiene vida, solicitar algún beneficio intrapenitenciario. Claro. Pero la realidad es que, como actuó la Policía de Investigaciones, que
me uno a las palabras del exfuncionario de la PDI que efectivamente actuó de manera profesional, como nos gustaría que actuara en todos los casos. La realidad es que no son aquellos casos que se logran publicitar, son aquellos casos que existen. Hay una infinidad de casos en donde efectivamente requerimos que las policías actúen tan profesionalmente como lo hicieron en este caso. Bueno, darle las gracias al abogado Pablo Armijo y al perito criminalista Cristian Garrido por acompañarnos y aportarnos un poquito de lucidez sobre este caso, sobre la detención de Carlos Méndez acá en Chile. También agradecerte a ti, Luis, por estar con nosotros.